Bien, buen día, jóvenes y señoritas. En esta nuestra siguiente clase que tenemos, en donde se va a dar un repaso en relación a lo que se ha platicando acerca de los números naturales, ¿verdad? Entonces, recordarán que habíamos platicado acerca de los números naturales, especialmente que que es un conjunto que está representado con una letra N mayúscula y que se hacía la aclaración en esta ocasión de que los números naturales iniciaban del cero, porque existían muchas teorías en relación a que inician del cero o del uno, pero en este caso nosotros lo vamos a trabajar iniciando del cero, uno, 2, 3 y así sucesivamente. Y decíamos que no tiene fin porque los números que se van a utilizar son infinitos, trabajándolos en relación siempre a los números naturales. Recuerdan que dentro de los números naturales, haciendo una breve recapitulación, veíamos también ejemplos de números que no correspondían a este conjunto de números, como los números decimales, los números fraccionarios. Hay un grupo de números que se llaman complejos, hay otro grupo de números que son los negativos, y los decimales también, en este caso los resultados de una raíz, también vemos que en este caso en especial la raíz cuadrada de 2, ¿verdad? Que no pertenece porque cuando se resuelve no nos da un número entero positivo, entonces por eso no corresponde a los números naturales como tal. Vimos también acerca de los números naturales pares y los impares. Hacíamos el análisis que los números naturales pares eran aquellos que finalizaban en 2, 4, 6, 8 y 0, y que por supuesto dentro de la definición teórica que aparece, nos establece que los números naturales pares son aquellos que se pueden dividir a la mitad o en este caso dentro de 2. Vimos ahí algunos ejemplos, establecimos aquí en este conjunto, en este listado de números, cuáles podían ser los naturales pares y cuáles eran los que no correspondían a este conjunto de números. También trabajamos algo acerca de los números naturales impares, que en este caso son aquellos que no se pueden dividir dentro de dos o que no tienen mitad exacta. Cuando decimos exacta es porque su respuesta sea un número entero. De lo contrario, entonces, consideramos que no son números en esta ocasión pares, pero sí son impares. Y los ejemplos o una definición o una forma de que se nos vaya quedando, de que recordemos muy bien cuáles son estos números, es establecer que son aquellos que finalizan en 1, en 3, en 5, en 7 y en 9. Todos los números que nos finalicen con este tipo de números no son considerados pares, sino son considerados números naturales impares. Entonces eso es importante tomarlo muy en cuenta. Y aquí teníamos un ejemplo. Recuerdan que trabajamos acerca del resultado, perdón, el resultado de cada uno de ellos, si eran operaciones o los números en sí, y establecer cuáles eran los números naturales. Recuerdan que aquí vimos cuáles eran de este grupo. Se establece que el 6, el 7, el 25 y el 12 son números naturales en esta ocasión. Entonces, ya independientemente si son pares o impares, pero son positivos y son enteros, quiere decir que son números naturales. También vimos los números naturales pares, hicimos aquí la observación que serían números naturales pares, y en este grupo que está aquí solo estaba el 6 y el 12, ¿verdad? Y los números naturales impares, en este grupo estaban únicamente el 7 y el 25. De ahí nos aparecían otros números que aparecen, por ejemplo, el menos 9, que ese es un número impar, pero no es natural porque es negativo. Recuerdan que se hizo la observación en este caso, entonces por eso es que no aparecen en el grupo de acá. Entonces, lo que quizá hizo falta, aquí podríamos agregarlo, los números aquí, agregarle números naturales pares. Y en este caso serían los números naturales impares. Entonces, estos son los que íbamos viendo y a la vez pues se iban haciendo un repaso en relación a este grupo de números que tenemos. Platicamos acerca de la recta numérica, se establecía que la recta numérica esa era una línea recta prácticamente que tiene un conjunto de números. En esta ocasión, si hablamos específicamente de los números naturales, bueno, entonces hacíamos la referencia que la podemos encontrar en varios espacios, que son números enteros. En este caso, inician con el 0, el 1, el 2, el 3, y así sucesivamente. Mencionábamos ejemplos como una cinta métrica, quizá una regla que tenga medidas con centímetros, recuerdan. Podríamos trabajar inclusive
termómetro, etcétera, donde nosotros podíamos ver solo los números enteros, en este caso hablando especialmente del 0 en adelante. Hay otros números en la recta numérica, pero eso lo vamos a ir analizando posteriormente. Por ahora nos interesa mucho ir comprendiendo acerca de los números naturales dentro de la recta numérica. También analizamos algo en relación a los símbolos, especialmente cuando comparamos dos números, dos cantidades, y que el cual se lee mayor que y menor que. Recuerdan que en este caso analizábamos estos dos signos y el mayor que al momento de comparar números. Entonces, por ejemplo, aquí vemos en este caso cuando comparamos el 1 y el 7. Aquí se establece que el 1 es menor o mayor que 7. En esta ocasión, la forma de irlo leyendo pues depende cómo se establezca el signo. El primer signo que ustedes observan acá, que ya lo habíamos también platicado, es el que se lee menor que, y el que está del lado contrario es el otro que se lee en esta ocasión como mayor que. Entonces, independientemente en este caso, con los números que se vayan a comparar, solo para establecer si es una comparación es verdadera o es falsa. Y en esta ocasión vemos aquí algunos ejemplos que se pueden, que de hecho ya se dio la explicación acerca de la comparación entre ambos y se hizo el análisis si eran mayores, eran menores o eran iguales. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se lee esta comparación que aparece acá, 5 y 8? Pues al momento de realizar la comparación indicaríamos que 5 se leería, 5 es menor que 8. Aquí se hizo con letras A menor que B, pero no sabemos qué valor tiene cada una de estas letras, pero eso es lo que se va a explicar en este momento. ¿Cómo se leería este otro? A mayor que B. No sabemos el valor que tiene la A, no sabemos el valor que tiene la B, pero aquí ya se le va agregando. Entonces aquí sería 10 es mayor que 9, ¿verdadero o falso? Nuestra respuesta sería verdadero. Y cuando A es igual que A, me establece acá, significa que los números que voy a comparar, perdón, tienen que ser iguales, como lo dice el signo de acá, igual. Entonces aquí podría ser 7 igual a 7, 10 igual a 10, 5 igual a 5, 3 igual a 3, B igual a B, etc. Eso es lo que se pudo haber repasado en la primera fase de la clase que se trabajó con ustedes. Seguidamente tenemos el otro espacio que nos quedó pendiente y es en relación a lo que se establece como una variable, ¿sí? Variable. Acá en el aspecto de la variable, pues prácticamente se indican muchas situaciones importantes. Acá es interesante comprender primeramente qué significa la palabra variable. El variable se establece en diferentes puntos de vista como el cambio que se tiene de una situación, de un número, etc. En este caso se está hablando específicamente de un número. Entonces, cuando hablamos de variable es que cambia, es que varía. Y cuando varía significa que es diferente, no siempre va a ser el mismo. Aquí tenemos, para poder explicar esto, vamos a ir paso a paso. Primeramente se va a platicar acerca de este conjunto A, que tiene como elementos los números 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 2, 4, 5, 6 y 7. En este sentido, lo que nos establece aquí una proposición nos indica que en esta ocasión vamos a elegir los números que sean mayores que 3. Es decir, acá, en este grupo, en este conjunto, ¿cuáles son los números mayores que 3? Nuestra habilidad mental nos ayuda a establecer, en este caso, a elegir cuáles son esos números mayores que 3. Mentalmente lo podemos hacer. Y yo les pregunto, si les preguntara cuáles son los números mayores que 3, seguramente ustedes me dirían este conjunto de números que está acá, que serían el 4, 5, el 6 y el 7. Y eso lo harían ustedes sencillamente sin tanta complicación. Esto que ustedes hacen o que todos hacemos al momento de decir los números mayores que 3, 4, 5, 6 y 7. Ya lo resolvimos. Pero ahora, ¿cómo se plantea? Ah, bueno, se hace una comparación con, o sea, estamos hablando del número 3, ¿verdad? Entonces, al hablar del número 3, tendríamos que comparar estos números de acá, específicamente todos los de este conjunto con el 3. Pregunta, la primera pregunta sería, ¿el 2 es mayor que 3? Es lo que aparece aquí. Mire, ¿el 2 es mayor que 3? Es falso. Ese número no corresponde a lo que estamos preguntando. Siguiente, ¿el 3 es mayor que 3? Falso también.
Siguiente comparación, el número 4. 4 es mayor que 3, verdadero. 5 es mayor que 3, o sea, el 5 que está aquí es mayor que 3, verdadero. El 6 que está aquí es mayor que 3, verdadero. Aparece otro aquí, el 7 es mayor que 3, verdadero. Entonces, eso quiere decir que aquí este proceso que hicimos fue parte de lo que nosotros ya habíamos hecho mentalmente. O sea, si lo pudimos hacer mentalmente, pero la forma escrita, o en este caso toda la comparación que hicimos en nuestra cabeza, fue esto. Pero lo hicimos tan rápido que encontramos rápido nuestra respuesta. Y aquí aparece un conjunto que es la S, que es prácticamente la inicial de solución. Y podríamos decir, en este caso, el conjunto solución o conjunto S como inicial que le vamos a dejar acá. La respuesta es el 4, el 5, el 6 y el 7. Este conjunto de acá es un subconjunto del conjunto A, el que está acá. Recuerden que los subconjuntos se obtienen de un conjunto un poquito más grande. De ahí salen o resultan los subconjuntos. Eso lo habíamos, o en este caso ustedes lo han analizado anteriormente. Entonces, en ese sentido, pues prácticamente encontramos la respuesta. Y esto lo vamos a aplicar en nuestros ejercicios posteriormente. Bien, acá en algunos casos se puede plantear de esta forma. ¿Ven? X es mayor que 3. ¿Cómo así? Entonces lo que acabamos de decir acá hace un momento. Lo que se estableció acá es esto, ¿verdad? Es decir, en el conjunto anterior escogemos los números mayores que 3. ¿Cuáles son esos números? Tendríamos que buscarlos. Cuando no sabemos cuáles son todavía, esos números se pueden establecer con una letra. Cuando decimos, ¿cómo así con una letra? O sea, escribimos una letra que normalmente en matemáticas se utilizan mucho las primeras letras del abecedario y en algunos otros casos se utilizan las últimas letras. Entonces, A, B, C, por ejemplo, X, Y, Z. ¿Para qué usamos esas letras? Para establecer que son variables. ¿Pero qué es una variable? Dijimos que es una letra, perdón, es un número, pero que no sabemos su valor. Entonces, como no sabemos qué número es, entonces le escribimos una letra, X, o de repente Y. Es como sucede normalmente cuando fallece alguien que no se conoce quién es. Fallece alguien y cómo le identifican a esta persona cuando fallece. Normalmente, ¿cómo lo realizan nuestras autoridades correspondientes? Dicen, falleció XX porque no se sabe quién es. Quizá no sea muy conveniente esta comparación, pero es para que ustedes me comprendan mucho más fácil. Lo mismo sucede acá. Cuando hablamos de variables es porque le estamos dando, como no sabemos qué número es, así como este ejemplo que tengo resaltado aquí de amarillo, X es mayor que 3, X es mayor que 3, como no sabemos cuáles son esos números, por eso le escribimos una letra. Pero ya cuando sabemos cuáles son esos números, entonces ya no tendrían como valor una letra, sino tendría el número en sí. Puede ser A mayor que 3, pero ¿cuál es el valor de A? No sabemos hasta que miremos, en este caso, un conjunto que se le llama dominio, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se quiere establecer cuando se habla de una variable. Recuerden, las variables entonces son letras. ¿Son letras que tienen un valor? Sí, pero no sabemos cuál es el valor. Es como que yo les dijera ahora, la edad de Juan es X años o es Y años, pero ¿cuántos años tiene Juan? No sé, hasta que le preguntemos y de quién Juan estamos hablando. Ah, bueno, Juan, ¿cuántos años tiene? 12. Ah, bueno, todavía puedo decir 12, Juan tiene 12 años. Ya sabemos la edad correspondiente que tiene Juan. Pero cuando no sabemos cuál es la edad, cuál es el número, cuál es el nombre, entonces le escribimos X. Esto se utiliza mucho cuando ustedes vayan a empezar a trabajar ecuaciones, igualdades. ¿Por qué? Porque ahí no vamos a saber un valor hasta el final. Entonces eso es interesante porque se busca el valor de la letra. ¿Qué número debería llevar? Y no siempre va a llevar el mismo valor, siempre va a ir variando. Por eso se llama variable. Bien, aquí tenemos entonces parte del aspecto teórico que se está trabajando, como se les mencionaba, las letras que se pueden utilizar. Y aquí podríamos establecer lo siguiente. Al conjunto donde la variable toma sus valores se le llama conjunto dominio. En el ejemplo anterior, el que vimos acá en la parte de arriba, este conjunto que está acá, porque no sabemos cuál es el valor, este es el conjunto dominio donde están todos los elementos, de donde nosotros vamos a obtener según lo que nos están planteando.
Como nos están planteando que es mayor, o en este caso es mayor que 3, ¿cuáles son los mayores que 3? El 4, 5, 6 y 7. Y así vamos variando los números o los resultados, así como aparece acá, y en este caso ya con una letra. Bien, de igual forma, cuando se vayan a conectar nuevamente para establecer las dudas, pues las van planteando la parte que no comprendieron de lo que se está explicando en este momento. Veamos otro ejemplo. Aquí nos indica, dado el conjunto B con sus elementos que son, ¿cuáles son sus elementos? 56, 58, 60, 62 y 64. A esto le vamos a llamar conjunto dominio. Y luego viene la proposición. M es menor que 60. Recuerda, como ya vamos aprendiendo cómo se leen estos símbolos, entonces me dice aquí, M es menor que 60. ¿Cuál es el valor de M? Eso es lo que tenemos que buscar en estos espacios y hacer nuevamente esta comparación mental que hicimos hace un momento y vamos a encontrar cuál es el valor de M en este caso, pues serían todos los que tengan un valor menor que 60. Y en este caso vemos cuáles son esos números que tienen un valor menor que 60. Solo dice menor, no dice igual, menor que 60. Aquí si los elegimos mentalmente, tengo el 56, también tengo el 58 y nada más. Entonces, si establecemos nuestro ejercicio, ¿cuál es el conjunto dominio? 56, 58, 60, 62 y 64. Y según la proposición, ¿cuál sería el conjunto solución? El conjunto solución son los números que vamos a encontrar en este caso, que son menores que 60. En este caso la M, ¿qué valor tendría la M? Tiene un valor de 56 primero, y luego tendría un valor de 58, porque son menores que 60. Y aquí está, miren, aquí está nuestra respuesta final. Conjunto solución, 56 y 58. Cabal, nos cuadraron esos números que estábamos viendo hace un momento. Muy bien, y esto pues prácticamente nos lleva ahora sí a realizar nuestro ejercicio de repaso. Recuerdan, aquí hay unas preguntas que ustedes ya pudieron haber respondido, como ¿qué es una variable? Ahora sí, buscamos en la parte teórica si queremos darle una respuesta teórica y la respondemos. Pero si queremos darle una respuesta como nosotros lo interpretamos, también se vale, porque aquí es como nosotros lo comprendimos. ¿Cómo se leen estos signos? Pues ya habíamos platicado de ello, cómo se lee cada uno de ellos. Y en el caso del ejercicio 3 y el 4, es donde ya aplicamos lo de la variable. Aquí entonces tenemos el conjunto B, cuáles son sus elementos. En este caso la proposición indica que X es mayor que 10. ¿Cuál es el conjunto solución? Lo escribimos siempre en donde nosotros venimos trabajando. Dado el conjunto M, que es otro ejemplo, entonces aquí tenemos el conjunto, en este caso sería el conjunto dominio, perdón, y cuáles serían, en este caso, el conjunto solución, pues sería todos los X menores que 11. Entonces aquí tendríamos que buscar cuáles son los menores que 11. Respondemos estas preguntas. ¿Cuál es el conjunto dominio de la pregunta anterior? O sea, se refiere a este ejercicio que sería del ejercicio anterior. ¿Cuál es la variable? Aquí encontramos cuál es la variable y cuál es la constante. Cuando hablamos de constante, se refiere prácticamente a los números que nunca van a cambiar de valor. Y aquí este último ejercicio, que es parte del repaso que vamos a trabajar en relación a los números naturales pares y a los números naturales impares. Prácticamente, con esto se estaría finalizando con la explicación de este documento que ustedes ya pudieron darle lectura. Esperamos que para la clase siguiente, que es la sincrónica, podamos platicar y ustedes establecer sus preguntas correspondientes. Esto sería todo por este caso, en este caso del tema que estábamos trabajando de los números naturales. Un gusto poder saludarles, espero que tengan un bonito día y siempre estamos en comunicación. Cuídense jóvenes, nos miramos siempre.